Eres una inútil. Vete a esconderte en la cocina, que es lo único que sabes hacer. Las palabras estallaron en el salón del restaurante como una bomba. 40 personas, proveedores importantes, clientes estratégicos, periodistas, dejaron de hablar instantáneamente. Yo estaba allí, en medio del salón, sosteniendo los pedazos de una copa que había dejado caer, mientras mi marido me humillaba delante de todo Valladolid. Pero lo que más me cortó por dentro fue lo que vi a continuación, la mirada cómplice que Javier intercambió con Aitana Vega, la asesora de marketing sentada en la mesa central. Una sonrisa que decía claramente, ¿viste? Justo de eso te hablaba. En ese momento, una sola palabra retumbaba en mi cabeza, inútil. Yo, Laura Beltrán, licenciada en Administración, mujer que había dedicado 8 años a construir ese lugar ladrillo por ladrillo, ahora era oficialmente una inútil que debía esconderse en la cocina. Pero para que entiendan la bomba que estaba a punto de estallar en la vida de Javier, necesito volver en el tiempo. Porque esta historia comenzó cuando cometí el error de creer en sueños compartidos. Era septiembre de 2015 cuando Javier perdió su trabajo como gerente de hotel. Llegó a casa destruido, con una carta de despido en la mano. No soporto más trabajar para otros, dijo. Quiero tener algo mío. Fue entonces cuando mencionó el sueño del restaurante. Había un local perfecto en la calle de Santiago, justo en el centro histórico. ¿Y el dinero?, pregunté. Para eso cuento con mi esposa lista. El dinero vino de la herencia de mi abuela, 50.000 euros que ella me había dejado específicamente a mí. Era mi dinero, pero sería nuestro sueño. En los primeros meses, trabajamos codo a codo. Javier se encargaba de la parte glamurosa, decoración, chef, menú. Yo me ocupaba de la infraestructura invisible, licencias, proveedores, cuentas, impuestos, nómina. Qué suerte casarme con una administradora, decía él cuando me quedaba hasta tarde organizando hojas de cálculo. El Rincón de Javier, nombre que él eligió solo, abrió en marzo de 2016. En los primeros meses, parecía una verdadera sociedad. Él tenía carisma para tratar con los clientes. Yo tenía la disciplina para cuadrar los números. Era una combinación perfecta. La primera señal de alarma llegó al final del primer año. Javier empezó a dar entrevistas, a asistir a eventos. Leí sobre el emprendedor exitoso Javier Morales en el periódico local. Siempre fue mi sueño, dijo al periodista. Logré reunir el capital suficiente para abrir mi propio negocio. Capital que él reunió. La herencia de mi abuela se había convertido mágicamente en los ahorros de Javier. Cuando le cuestioné, se encogió de hombros, los periodistas simplifican todo. Lo importante es la publicidad. En el segundo año, las entrevistas se multiplicaron. En todas, él era el visionario que convirtió su sueño en realidad. Yo aparecía como la esposa que ayuda con la administración. Esposa que ayuda. Como si la administración fuera un pasatiempo de fin de semana. Javier empezó a tomar decisiones sin consultarme. Cambios en el menú, promociones, contrataciones. No quiero molestarte con cuestiones operativas, explicaba. Tú ya te encargas de la parte administrativa. Como si asegurarse de que se pagaran todas las cuentas fuera menos importante que decidir el plato del día. En el tercer año, Javier llegó a casa con una novedad, contraté a una asesora de marketing. Aitana Vega, 28 años, licenciada en publicidad. Aitana venía 2 veces por semana, siempre impecable, siempre con ideas revolucionarias. En las reuniones, hablaba exclusivamente con Javier, tratándome como parte del mobiliario. Javier, creo que deberíamos explorar colaboraciones con influencers, sugería ella, tocándole el brazo. Tengo contactos que podrían ayudarnos. Excelente idea, Aitana. Siempre piensas fuera de la caja. Él nunca elogiaba mis sugerencias con tanto entusiasmo. Fue entonces cuando Javier empezó a interrumpirme en las conversaciones. Cuando yo opinaba sobre el servicio, él me cortaba, Laura, eso es trabajo para profesionales. Deja que Aitana se encargue. Profesionales. Como si mi título fuera comprado por internet. En el cuarto año, las humillaciones se volvieron públicas. Durante una reunión con proveedores, cuando sugerí renegociar contratos para aumentar nuestro margen en un 20%, Javier se rió, mi esposa siempre quiere ahorrar unos euros.
Ya conocen a las mujeres, ¿verdad? Los proveedores se rieron con él, como si yo fuera una ama de casa sin experiencia. En eventos del sector, cuando empresarios me preguntaban por el negocio, Javier respondía por mí, Laura me ayuda con la parte administrativa, pero el que realmente entiende soy yo. El que realmente entiende. Como si 8 años ocupándome de cada aspecto financiero no fueran a entender del negocio. Las presentaciones eran peores, ella es Laura, la que ayuda en la parte de atrás. Siempre con una sonrisa condescendiente. En el 5.º año, Aitana empezó a frecuentar el restaurante a diario. Estamos desarrollando una campaña ambiciosa, explicó Javier. Aitana se sentaba a conversar con él sobre estrategias mientras yo resolvía los problemas reales. Las miradas entre ellos ya no eran discretas. Una tarde, llegué temprano e interrumpí una conversación demasiado íntima para ser profesional. Estábamos revisando números de la campaña, se justificó Aitana, alejándose rápidamente. Revisando números. Pegados uno al otro. En el 6.º y 7.º año, Javier dejó de consultarme por completo. Cambiaba proveedores, contrataba empleados, alteraba horarios unilateralmente. No quiero sobrecargarte, justificaba. Tú ya te encargas de la parte administrativa. Parte administrativa que incluía pagar sueldos, cuentas, impuestos, gestionar el flujo de caja. Pero no era lo suficientemente importante como para opinar sobre lo demás. El colmo llegó en una entrevista televisiva sobre emprendedores exitosos. El periodista preguntó cómo Javier había construido el negocio. Trabajo duro y visión de futuro. Cuando invertí mis ahorros en este proyecto, sabía que tenía razón. Mis ahorros. La herencia de mi abuela se había convertido oficialmente en fruto del esfuerzo de Javier. ¿Cómo eligió a su equipo? Tuve suerte. En la cocina, el chef Carlos es un talento nato. Nuestra Aitana revolucionó nuestra comunicación. Aitana revolucionó nuestra comunicación. Yo, que conocía a cada cliente por su nombre, no existía en la narrativa oficial. Lo confronté esa noche, ¿qué historia es esa de tus ahorros? Amor, 5 minutos de televisión no alcanzan para mencionar a todo el mundo. Todo el mundo. Como si yo fuera un detalle técnico. Y llegamos a esa maldita noche. Evento del 8.º aniversario. Javier había invitado a medio mundo gastronómico de Valladolid. Va a ser la noche más importante del restaurante, repetía obsesivamente. Todo estaba perfecto. Yo me había encargado de cada detalle, menú especial, vinos seleccionados, decoración impecable. Aitana estaba encargada de hacer networking. El restaurante lleno, ambiente festivo, invitados impresionados. Javier circulaba contando la historia de su éxito. Yo estaba ajustando una mesa cuando sucedió. Un traspié, y la copa se me resbaló de las manos, estrellándose contra el mármol. Silencio absoluto. 40 personas mirándome. Me agaché rápidamente, mortificada, recogiendo los pedazos. Fue entonces cuando Javier gritó, eres una inútil, vete a esconderte en la cocina, que es lo único que sabes hacer. Y esa mirada cómplice con Aitana. Me levanté despacio e hice algo que sorprendió a todos, sonreí. Me quité el delantal, lo doblé cuidadosamente y lo coloqué sobre la mesa. Miré a Javier, que ahora parecía nervioso, y dije con voz tranquila. Tienes razón, Javier. Ya es hora de que me vaya. Y me fui. No a la cocina. A la calle. Para empezar a planear como un hombre que construyó un imperio a costa de una inútil iba a descubrir el verdadero significado de esa palabra. Lo primero que hice al llegar a casa fue tomar una ducha caliente y llorar. Lloré por los 8 años perdidos, por la humillación pública, por haber sido tan ingenua. Pero sobre todo lloré de rabia. Una rabia fría, calculadora, que iba mucho más allá del dolor. Cuando salí de la ducha, mi celular tenía 12 llamadas perdidas de Javier. Ignoré todas. A la mañana siguiente, viernes, me desperté a las 6 como siempre. Hábito de 8 años administrando un restaurante. Pero esta vez, en lugar de revisar entregas, tomé una taza de café y me senté con una misión clara, descubrir exactamente qué era mío en ese negocio. Primera parada, la oficina del contador. Ricardo Mendoza llevaba nuestras cuentas desde el principio.
Siempre trató conmigo porque Javier no tenía paciencia para detalles burocráticos. Buenos días, Ricardo. Necesito ver todos los papeles de la empresa desde el inicio. Buenos días, Laura, ¿algún problema? Digamos que quiero saber cuál es exactamente mi situación. Ricardo me miró por encima de las gafas. 20 años de profesión enseñan a leer entre líneas. ¿Voy a buscar todo media hora? Mientras esperaba, llamé a mi prima Sofía, abogada. Le expliqué la situación de forma resumida. Laura, ¿tienes los comprobantes de que el dinero inicial fue tuyo? Tengo todo. Transferencias, recibos de la herencia de la abuela. Perfecto. Te veo allí en una hora. Ricardo volvió con una carpeta gruesa. Empecé a hojear los documentos con el corazón acelerado. Y entonces lo vi. En la primera página del contrato, Laura Beltrán 50%. Javier Morales 50%. 50%. Yo era dueña de la mitad de ese lugar desde el primer día. Ricardo, mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Según esto, ¿soy dueña de la mitad de la empresa? Claro. Siempre lo fuiste. El dinero inicial fue todo tuyo, así que entraste como socia. Luego igualamos al 50-50 cuando Javier aportó la experiencia. Socia. El hombre que me llamó inútil frente a 40 personas había olvidado que yo era dueña de la mitad de su imperio. Sofía llegó y analizó todo con ojo clínico. Laura, esto vale oro. Tienes derecho a la mitad de todo. Y más, como socia, puedes exigir que él demuestre en qué gastó cada centavo. ¿Cómo así? Puedes obligarlo a mostrar todos los gastos de los últimos años. ¿Y si descubres que estuvo sacando dinero para uso personal? Puedo paralizar todo hasta que lo explique bien, completó Ricardo. Sofía sonrió. Exacto. Pasamos las siguientes horas revisando cada papel. La situación era mejor de lo que imaginaba. Como dueña de la mitad, yo podía exigir explicaciones por cada gasto. Ver todos los contratos que firmó sin mí. Participar en todas las decisiones importantes. Y, si encontraba irregularidades, paralizar todo hasta que él las aclarara. Vamos a empezar investigando los gastos, dijo Sofía. Ricardo, ¿puedes revisar todo? Puedo. Pero va a dar trabajo. Necesito ver todos los extractos y facturas de los últimos años. Hazlo. Laura, Sofía me miró seriamente. ¿Estás segura? Esto se va a volver una guerra. Sofía, ayer ese hombre me humilló delante de medio Valladolid. Quiero que sepa exactamente quién es la inútil aquí. El lunes, a las 9 de la mañana, Sofía entregó los papeles oficiales exigiendo explicaciones. Ricardo había trabajado todo el fin de semana y encontrado algunas sorpresas interesantes. Transferencias abultadas a la cuenta personal de Javier sin justificación. Contratos firmados solo por él, sin avisarme. Pagos elevados a una empresa cuyo nombre de propietaria era Carmen. Pagos a Carmen. ¡Qué coincidencia! A las 10 de la mañana, sonó el teléfono. Javier. Laura, ¿qué mierda es esta? Ricardo dijo que bloqueaste las cuentas. Buenos días para ti también, querido. No te burles. Tengo cuentas que pagar hoy. Javier, como dueña de la mitad de la empresa, quiero saber en qué gastaste nuestro dinero. ¿Dueña? ¿Qué dueña? Tú me ayudas con la administración. Me ayudas con la administración. Interesante. Porque los papeles que firmaste dicen que soy propietaria del 50%. Silencio del otro lado. Eso, no puede ser verdad. Está en el contrato, Javier. Tu firma, mi dinero, mitad y mitad. ¿Lo olvidaste? Laura, para con esta locura. Ven aquí a arreglar esto. No necesito ir. La abogada se encarga de todo ahora. ¿Abogada? ¿Qué abogada? La que está investigando el dinero que sacaste para tu cuenta personal. Y los pagos a la empresa de Carmen. Otro silencio, más largo. Laura, ¿podemos hablar? Podemos. A través de Sofía. Y colgué. El martes, la investigación reveló lo que sospechábamos. En los últimos 2 años, Javier había retirado casi 30.000 euros en gastos que nadie sabía justificar.
la empresa de Carmen había recibido 40.000 euros sin contratos ni explicaciones. Sofía preparó los documentos, iba a exigir que la justicia paralizara todo hasta que Javier explicara cada centavo. El miércoles, entregamos los papeles al tribunal. El jueves, llegó la respuesta. Un juez había decidido. Todas las cuentas bloqueadas de inmediato. Restaurante cerrado hasta que las cuentas sean aclaradas. Prohibición de mover cualquier dinero sin autorización. El viernes, a las 11 de la mañana, 2 oficiales llegaron a la puerta de El Rincón de Javier con una orden de cierre. Yo estaba en una cafetería al otro lado de la calle, tomando un cortado y viendo el espectáculo. Vi a Javier salir desesperado a hablar con los oficiales. Lo vi gesticular como loco, intentando argumentar. Vi el momento exacto en que entendió que no era una broma. Carmen salió corriendo de la cocina, claramente en pánico. Los dos hablaron rápidamente, ella tomó su bolso y salió corriendo por la puerta trasera. Rata abandonando el barco. A las 11:30, pegaron un cartel en la puerta, cerrado por orden judicial. Mi celular sonó en ese momento. Laura. ¿Qué mierda hiciste? Descubrí en que estabas gastando nuestro dinero, Javier. Destruiste todo. 8 años de trabajo. Curioso que hables de 8 años de trabajo. Porque por lo que descubrí, trabajaste sí, robando de tu propia empresa. Puedo explicarlo. Puedes explicárselo al juez. Y a Hacienda, que también quiere saber de esos pagos ocultos. Laura, por el amor de Dios. Estamos casados. No puedes hacerme esto. Interesante. Ayer me trataste como a una empleada incompetente. ¿Hoy te acuerdas que estamos casados? Javier cambió el tono, tratando de apelar, por favor, resolvámoslo en casa. Cometí errores, pero podemos hablar. Javier, me llamaste inútil delante de 40 personas. Me dijiste que me escondiera en la cocina. ¿Recuerdas? Estaba nervioso. Estresado. Y yo estoy muy tranquila. Calculando fríamente cada paso para que descubras quién es realmente inútil. ¿Qué quieres? Justicia. Laura. Y mándale un saludo a Carmen. La empresa de consultoría de ella también está siendo investigada. Colgué y pedí otro cortado. Al otro lado de la calle, vi a Javier parado en la acera, mirando el restaurante clausurado como si no pudiera creerlo. El imperio que él pensaba haber construido solo se había derrumbado en una semana. Tomé el celular y llamé a Sofía. ¿Próximo paso? Ahora viene la mejor parte. Vamos a abrir otro restaurante. ¿Cómo? Laura, eres dueña de la mitad de una marca que construiste tú sola. ¿Por qué dejarla en manos de alguien que no supo valorarla? Sonreí por primera vez en días. Sofía, creo que vamos a divertirnos. La semana siguiente, el rincón de Javier seguiría cerrado. Pero Laura Beltrán, la inútil que debía esconderse en la cocina, estaba a punto de mostrarle a Valladolid de que estaba realmente hecha. Y esta vez, sería imposible no verme. 2 semanas después del cierre de El Rincón de Javier, encontré el local perfecto. Calle de la Pasión, a solo 400 metros del restaurante original. Más grande, más elegante, con vista a la plaza del Viejo Coso. El dueño era don Fernando, empresario jubilado que conocía bien mi reputación en el sector. Señora Laura, siempre supe que era usted quien hacía funcionar ese lugar, dijo al firmar el contrato de alquiler. Será un placer tenerla como inquilina. Sofía había estructurado todo legalmente. Nueva empresa, nueva razón social, pero con un detalle genial, el rincón original Laura Beltrán fundadora. El nombre dejaba claro quién era la verdadera creadora del concepto. El segundo lunes después del cierre, a las 9 de la mañana, mi celular comenzó a sonar. Carlos, el chef. Señora Laura, ¿es verdad que va a abrir un nuevo restaurante? Es verdad, Carlos. ¿Puedo trabajar con usted? La situación aquí está complicada. Claro que puedes. De hecho, necesito a todo el equipo de cocina. En 2 horas, mi teléfono no dejó de sonar. Miguel, el sommelier. Ana y Rosa, camareras. Pedro, el cocinero asistente. Incluso Dolores, la señora de la limpieza. Todos querían abandonar el barco hundido de Javier y venirse conmigo.
El martes, organicé una reunión con todo el equipo en una cafetería cerca del nuevo local. 16 personas asistieron, prácticamente todos los empleados del Rincón de Javier. Chicos, comencé, ustedes conocen la situación. El restaurante está clausurado, sin previsión de reapertura. Estoy abriendo un nuevo espacio y me encantaría contar con todos ustedes. Carlos levantó la mano. Señora Laura, con todo respeto, siempre supimos que era usted quien realmente dirigía las cosas. El señor Javier, bueno, es bueno atendiendo, pero no entiende de operación. Es verdad, concordó Ana. ¿Cuántas veces usted resolvió problemas que él ni sabía que existían? Y los sueldos siempre se pagaban a tiempo porque usted lo controlaba todo, añadió Miguel. Dolores, que trabajaba con nosotros desde hacía 6 años, fue directa. Señora Laura, ese hombre la trató muy mal. Todos lo vimos. Usted merece ser reconocida por lo que construyó. Sentí un nudo en la garganta. Durante 8 años, mientras Javier me hacía invisible para el mundo, mi equipo siempre supo quién mantenía todo funcionando. Entonces eso es, dijo Sofía, que estaba conmigo en la reunión. Todos los que quieran dejar el Rincón de Javier, pueden renunciar hoy mismo. Empezamos en el Rincón original, el próximo lunes. 15 personas renunciaron ese mismo día. Solo uno se quedó, Marcos, camarero nuevo que Javier había contratado el mes anterior. El miércoles, mientras supervisaba la reforma relámpago del nuevo local, recibí una llamada furiosa de Javier. Laura. ¿Qué hiciste con mi equipo? ¿Tu equipo? Interesante. Pensé que eran empleados de una empresa de la cual soy socia. Robaste a mis empleados. Javier, un empleado no es una propiedad. Renunciaron y decidieron trabajar conmigo. Perfectamente legal. Esto es competencia desleal. Competencia desleal sería usar información privilegiada obtenida de forma ilícita. Yo solo usé 8 años de mi propia experiencia. Me estás destruyendo. ¿Yo? Javier, tú mismo te destruiste cuando desviaste dinero de la empresa. Y cuando me llamaste inútil delante de 40 personas. Laura, por favor, para. Ni siquiera puedo reabrir el restaurante. Sin equipo, sin dinero liberado. Debe ser terrible sentirse inútil, ¿no? Silencio del otro lado. Así es exactamente como me sentí durante años. Especialmente esa noche. Laura. La diferencia es que yo realmente no era inútil. Tú vas a descubrir si lo eres. El jueves, la noticia ya se había esparcido por todo Valladolid. Esocia abre restaurante rival tras escándalo financiero. A los periódicos locales les encantó la historia. Laura Beltrán, verdadera fundadora del concepto, El Rincón, anuncia la apertura de un nuevo establecimiento tras descubrir irregularidades en la gestión del Esocio, publicó el Diario de Valladolid. El viernes, mientras probábamos los equipos de cocina, Aitana apareció en el nuevo restaurante. Se veía diferente, menos arreglada, más nerviosa. Laura, ¿podemos hablar? Claro, Aitana. ¿Qué desea? Yo, quería explicarme. Lo que pasó entre Javier y yo. Aitana, francamente no me interesa tu vida personal. Pero me interesa mucho la empresa de consultoría que recibió 40.000 euros en pagos sospechosos. Ella palideció. Fueron servicios legítimos. 40.000 euros en servicios de marketing para un restaurante de 40 plazas. Aitana, soy administradora. Sé cuánto cuesta el marketing de verdad. Laura, puedo devolver el dinero. No hace falta que me lo devuelvas. Devuélvelo a la justicia. Ellos decidirán qué hacer. Aitana se fue sin decir nada más. Supe después que había cerrado la empresa y se había mudado a Madrid. El sábado, víspera de la inauguración, Javier apareció personalmente en el Rincón original. Estaba irreconocible, barba sin afeitar, ropa arrugada, ojeras profundas. Laura, por el amor de Dios, vamos a hablar. Estamos hablando. Sabes que no me dejaron ni reabrir el restaurante. Sin el equipo, sin dinero liberado, todo está perdido. Debe de ser difícil administrar un negocio cuando no sabes administrar, ¿no? Laura, reconozco mis errores. Perdóname. Javier, ¿tú me perdonaste cuando me llamaste inútil?
Fue un momento de nerviosismo. ¿8 años de nerviosismo? Porque me faltaste al respeto durante 8 años. Él miró alrededor del nuevo restaurante, más bonito, más elegante, mejor planificado que el original. ¿Hiciste todo esto en 2 semanas? Yo sé administrar, Javier. Siempre lo supe. Tú nunca lo reconociste. Laura, ¿qué quieres? ¿Dinero? Puedo vender el local del restaurante original. No quiero nada tuyo. Solo quiero que Valladolid sepa quién construyó realmente el Rincón, punto. ¿Y quién fue? Lo miré a los ojos, la inútil que debería esconderse en la cocina. Domingo, día de la inauguración. El Rincón original estaba impecable. Decoración elegante, equipo uniformado, menú renovado. Invité a los mismos proveedores, clientes y periodistas que estuvieron la noche de mi humillación. A las 8 de la noche, el restaurante estaba lleno. 40 personas, las mismas 40 que me vieron ser llamada inútil 2 semanas antes. Carlos había preparado un menú especial. Miguel seleccionó vinos perfectos. Ana y Rosa atendían con simpatía genuina. Todo funcionaba como una orquesta afinada. Durante la cena, circulé entre las mesas recibiendo felicitaciones. Siempre supimos que eras tú quien marcaba la diferencia, decían los proveedores. Qué bueno verte finalmente reconocida, comentaban los clientes. A las 10 de la noche pedí atención para un brindis. Amigos, gracias por estar aquí en la inauguración de El Rincón Original, punto. Aplausos. Muchos de ustedes han acompañado mi trayectoria en los últimos 8 años. Me vieron trabajar tras bambalinas, siempre discreta, siempre en los fondos. Algunos incluso me vieron ser llamada inútil hace exactamente 2 semanas, en esta misma fecha. Risas incómodas en el salón. Hoy quisiera presentar oficialmente, Laura Beltrán, fundadora original del concepto, El Rincón, administradora responsable de 8 años de éxito financiero y CEO de esta nueva empresa. Aplausos más cálidos. Levanté mi copa de vino y miré directamente a las personas que presenciaron mi humillación. Gracias a los que siempre me trataron como una inútil. Hoy saben exactamente lo que perdieron. El salón estalló en aplausos. Varias personas se levantaron. Vi lágrimas en los ojos de Carlos, Ana y Rosa. El lunes, los periódicos titularon, Laura Beltrán inaugura, El Rincón Original, con casa llena y gran éxito. El Rincón de Javier seguía clausurado, sin equipo, sin dinero, sin perspectiva de reapertura. Javier había intentado vender el local, pero ¿quién compraría un restaurante con problemas judiciales? 3 meses después, El Rincón Original estaba consolidado como el mejor restaurante de la calle de la Pasión. Lista de espera para cenar, críticas excelentes, ganancias crecientes mes a mes. Yo finalmente firmaba los contratos, daba las entrevistas, era llamada la exitosa emprendedora Laura Beltrán. Mi nombre, mi historia, mi reconocimiento. Una tarde, Carlos trajo una noticia. Señora Laura, supe que el señor Javier está trabajando como camarero en un restaurante en Salamanca. ¿Camarero? Sí. Parece que no consiguió reconstruir nada aquí. Sentí una punzada, no de lástima, sino de justicia poética. El hombre que me hizo invisible durante 8 años ahora no era más que un camarero anónimo en una ciudad lejana. Aquella noche brindé sola en mi restaurante vacío después del cierre. No por maldad, sino por victoria. La inútil que debía esconderse en la cocina se había convertido en la empresaria más respetada del sector gastronómico de Valladolid. Y lo mejor de todo, esta vez, era realmente mi éxito.